Soy Lorena Elizabeth Martínez. Soy Rafa Vargas Pasalle. Soy Rodolfo Moreno Ramírez, director general del Instituto Maracame, y hoy me toca hablar por hablar. Rodolfo, gracias por recibirnos en el Maracame. ¿Qué es aquí? ¿Qué hacen? Bienvenidos. Bueno, pues el Instituto somos un centro vinculado a la atención de las adicciones. Dos sentidos: adicciones a sustancias, cualquier sustancias, y adicciones al comportamiento, trastornos de conducta alimentaria y ludopatía. ¿Qué tan adicto es el Nayarita en esto que estás platicando? Pues en la última encuesta nacional contra las adicciones ocupamos el 4º lugar nacional. ¿Es caro ingresar al Maracame? Muy económico. Sí, incluso se hace un estudio socioeconómico y las personas pagan lo que pueden pagar. ¿Más económico que un anexo? Súper más económico, y todavía si lo comparas en relación con lo que se recibe, abismalmente económico. ¿Qué se recibe? Se recibe un tratamiento integral. En comparación a cualquier otro centro, tenemos un equipo multidisciplinar: psiquiatría, medicina, enfermería, psicología, consejería, trabajo social, nutriólogo, entre más profesionales, las 24 horas en atención al paciente. Desde su nacimiento hace aproximadamente 14 años, Maracame siempre ha sido como de lo bien visto en el gobierno. ¿A qué se debe su éxito? Al personal. Tenemos personal comprometido que son parte, decimos, del inventario. Personal que ingresó precisamente con el Instituto Maracame. ¿Qué tan exitoso es un tratamiento en Maracame en particular? Tenemos cerca del 95% de eficacia, es decir, personas que no recaen. Cuéntanos un poco del Nayarita, cómo ha venido consumiendo más o menos drogas, siendo más adicto a tipos como el juego. ¿Cómo funciona? Esto funciona por contexto social y por movilidad. Muchísimas variables entran en juego. Una de ellas fue la pandemia. Por la pandemia precisamente vinculó un aumento de consumo en las sustancias en múltiples niveles, sin importar situación económica, y esto es una tendencia nacional. La cuestión del juego pues viene muy vinculada también con la posibilidad de adquirir o entrar a este tipo de lugares en los cuales pues desafortunadamente pues cada vez tenemos un mayor acceso. Cuando decimos adicciones, pensamos en el consumo de drogas, pero hay otro tipo de adicciones también que tienen que ver con la conducta humana. Claro que sí. Específicamente aquí en Maracame trabajamos trastornos de conducta alimentaria, como lo sería bulimia y anorexia, y trabajamos también la ludopatía. ¿Son muchos los casos que te llegan de esta naturaleza? Fíjate que no. En cuestiones de conducta alimentaria son pocas, pero son precisamente desde el contexto social lo que se permite, o el estándar o estereotipo de belleza va muy vinculado o muchas veces socializada a la parte de estar delgado como la parte de estar sano, ¿sí? Y muchas veces pues se cubren también esta parte de los posibles trastornos de conducta alimentaria. Hablabas de la ludopatía. ¿Ha crecido aquí en Nayarit? Sí ha crecido, incluso lo hemos encontrado en comorbilidad, es decir, en presencia en conjunto del consumo de sustancias, ¿no? Es consumo alcohol y aparte tengo ludopatía. El tema de la salud mental en lo personal me preocupa mucho, y creo que después del COVID tenemos que darle una atención todavía más integral. El gobierno de Nayarit y de Maracame, ¿qué hacen en estos momentos post-pandémicos para atender la salud mental? Esto fue un compromiso. El gobernador está sumamente sensibilizado con el tema, lo cual me da mucho gusto. Y en Maracame, precisamente en conjunto con otras instancias, estamos liderando lo que es la fusión de los servicios de salud mental para crear un organismo precisamente que marque una rectoría estatal de los servicios de salud mental y adicciones. Es decir, anteriormente actuábamos desvinculados, cada quien por su lugar, Cesame por su lado, Hospitales Civiles por su lado, Maracame por su lado. La idea, en lo que se está trabajando ahora, es tener una coordinación y homologación de las actividades que se realizan. A nivel nacional, ¿hay estadísticas de qué lugar ocupa Nayarit en cuanto al consumo de sustancias tóxicas? Sí, la última encuesta nos dice que somos el 4º lugar nacional. ¿2017? 2017. Está próxima a venirse otra nueva encuesta. Cuéntanos un poco del comportamiento del Nayarita en las adicciones. ¿Qué consumía y qué consume ahora? ¿Por facilidad, por precio? ¿Cómo funciona? Actualmente el mayor número de personas está orientado hacia el consumo del cristal. Sí, es una tendencia que ya tiene varios años. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una nueva sustancia llamada fentanilo que en la frontera se ha venido diluyendo y que pues
pareciera que es la tendencia a lo que se podría venir en algunos años, se pronostica esto, pero el fentanilo pues es una sustancia muy peligrosa que pues estaríamos preocupados en dado caso que se presentaran precisamente ya como la nueva droga de uso precisamente en el estado. ¿Cómo es y cuánto tiempo requiere un tratamiento contra alguna adicción aquí en Maracame? Aquí en Maracame los internamientos son de 35 a 45 días. Esto va a ir en función de la valoración médica y de la sustancia de consumo. Después de los 45 o 35 días en su caso van a llevar un seguimiento ambulatorio por un año, donde les vamos a estar orientando hacia la reinserción en el contexto social. Es decir, en Maracame les vamos preparando con diversos proyectos que tenemos. Por ejemplo, si es una persona cuya mayor probabilidad de que vuelva a consumir es porque no tiene trabajo, nosotros le estaremos ayudando por parte de una bolsa de trabajo Maracame que tenemos por parte de la Secretaría del Trabajo, incorporarlo ahí, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y así tenemos diversos proyectos que los orientan. Y dos más específicos es el proyecto de cuidado continuo, donde los martes pueden venir a sus sesiones de reforzamiento y los jueves los familiares, porque también es un punto importante, los familiares pueden integrarse a este programa. Normalmente en temas de salud uno quisiera que todo fuera preventivo y llegan a Maracame, yo siento que ya en las últimas de las últimas. ¿Es así? ¿Mi perspectiva es correcta? Sí, la tendencia incluso del presente modelo nacional de salud mental y adicciones es enfocarnos hacia la prevención. Dicen las autoridades nacionales, ojalá que Maracame, a pesar de ser un lugar tan hermoso, no existiera para que no tuviéramos que tener a estas personas, pero de manera muy desafortunada, las personas que ingresan aquí son personas que a veces ya casi lo han perdido todo, personas que han perdido casi ya el sentido de vida, en el sentido de, pues ya mis familiares no me quieren, ya en mi trabajo me corrieron, ya no puedo tener nada más, entonces quiero recuperarme. Uno de los argumentos de quienes consumen drogas es que no quieren entrar a los centros de rehabilitación porque los trascendidos o las denuncias son de que los tratamientos son violentos, sobre todo en los anexos. ¿Qué conocimiento se tiene de eso? Por ejemplo, nosotros hay un organismo rector, que es el Consejo Nacional contra las Adicciones, que acredita precisamente esa parte, que dentro de los centros de rehabilitación se cumpla la norma y que todo esto está pegado a derechos humanos. Te comento que en el estado solamente somos 3 organismos acreditados, 2 del organismo público, es decir, Maracame y SECA, y otro privado. Somos los únicos acreditados. En este sentido, pues es preocupante porque el problema de la adicción es muy grande y hay una alta demanda. Sin embargo, por ejemplo, en Maracame, al tener esta característica de internamiento voluntario, pues muchas personas hasta que ya llegaron al punto de no puedo más, pues cuando se acercan con temas como el suicidio, soy de los que piensa que está más cerca de lo que pensamos, que está muy cerca de nosotros. Tú como experto, como director de Maracame, ¿qué consejo le das a la gente para detectar posibles indicios de suicidio, de salud mental, de adicciones y demás con su entorno más directo? Yo siempre les digo que hay una media del comportamiento, es decir, cómo comúnmente nos comportamos, ¿no? Y cuando vemos que el patrón del comportamiento se sale de la norma, es decir, o se exagera o se disminuyen los comportamientos, es cuando prestamos atención. Es decir, si era una persona que era muy sociable, muy platicadora, cariñosa con las demás personas y vemos que eso empieza a desaparecer, o que quizá antes era de las personas que tomaba socialmente, es decir, hay una fiesta y consumo, pero ahora es esta persona que por las noches se pone siempre diario un estado de embriaguez, cuando hablamos que las personas, por ejemplo, se comienzan a alejar de sus seres queridos, cuando empiezan a tener ausentismo laboral, o si hablamos de adolescentes, ausentismo dentro de la escuela, un descenso en las calificaciones, son algunos de los indicadores que, ojo con esto, que nos dice pasa algo. ¿Qué pasa? No sé, necesitaríamos evaluar para poder tener ese indicador, pero entonces el punto es prestar atención a esos focos rojos, esos focos que dice, a ver, está pasando algo diferente de lo que comúnmente nos comportaba. Rafa hablaba de la prevención, y la prevención podría comenzar desde la niñez, primaria, secundaria probablemente. ¿Cómo detectar como padre de familia cuando tu hijo tiene un distractor de esta naturaleza? 2 puntos importantes. 1, siempre se tiene miedo, por ejemplo, ¿cómo prevenir el suicidio en etapa del preescolar? O ¿cómo prevenir las adicciones en la etapa del preescolar? Si les hablan de eso, los van a incitar y la respuesta es bien sencilla.
Nosotros podemos prevenir desde la promoción de la salud mental. ¿En qué sentido? Enseña a tu hijo a expresar sus emociones, enseña a tu hijo a comunicarse asertivamente, enseña a tu hijo a reconocer su cuerpo, enseña a tu hijo, por ejemplo, a aceptar la diversidad, enseña a tu hijo precisamente estas habilidades para la vida que son la forma de la mejor manera de prevenir. ¿Y cómo detectar estos indicadores? Pues sería desde lo mismo que mencionaba, ¿no? Estos focos rojos que nos indica está comportándose de una manera diferente a lo que habitualmente hacía. ¿Todo esto sería más efectivo que un operativo Mochila, por ejemplo? Totalmente. Incluso ya se ha vinculado que el operativo Mochila es violatorio a tu privacidad. Oye, ahorita das consejos para el entorno hacia una persona que tiene características, pero esa persona normalmente cuando llega aquí, ¿qué le dices? ¿Qué es lo primero? O sea, gracias por venir, tienes mucho valor al aceptarlo. ¿Cómo funciona ese primer contacto que es clave? Fíjate que un punto aquí es que cuando llegan, te voy a mencionar frases tal cual que nos han dicho. Es la primera vez que me miran a los ojos. Es la primera vez que sé lo que es cariño, es la primera vez que reconozco que es amor, es la primera vez que me tratan con dignidad, porque en Maracame desde que llegas al área de admisiones, que es el área que recibe al público, se le trata con cordialidad y con respeto, fuera de que a veces allá en el contexto social estas personas con problemas de adicción son los invisibles, son los olvidados, son los rechazados, son las que las personas van caminando por la calle y le sacan la vuelta, son las personas que cuido mi bolsa para no vaya a ser que me vayan a robar. Es decir, existe mucho estigma y prejuicio con las personas que tienen un problema de adicción, y cabe resaltar que si lo visualizamos, el entender la adicción como enfermedad cambiaría rotundamente el sentido. Sin estigmatizar, como lo acabas de mencionar, ¿hay más hombres que mujeres aquí en el centro Maracame o fuera de él? En la atención, sí, son más hombres que mujeres. Sin embargo, en el consumo, de acuerdo a las estadísticas, cada vez las mujeres también consumen más. ¿Y en edades? En edades, pues los grupos son muy variados, pero te podría situar, por ejemplo, a las personas en edad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes adultos son las personas que mayormente están en estos procesos de consumo. Cuando te pones en un plan alimenticio, una noche antes dices, me despido con una buena cena porque ya mañana voy a comenzar en tratamiento. En las adicciones puede ocurrir lo mismo, pero apenas pasan 2 o 3 días y quieres desertar. ¿Se da el caso aquí en el Maracame que apenas van comenzando el tratamiento? ¿Se da mucho la deserción? Fíjate que no, pero sí se da. Es decir, pues hay que reconocer que a pesar de que aquí luego dicen algunos pacientes, me siento como en un resort o me siento precisamente como totalmente fuera de casa y en un estado de tranquilidad. A veces, por ejemplo, afuera tenemos a alguien que extraño o estaba tan vinculado con la sustancia que no visualizo precisamente mi vida sin ella, y entonces tengo la tentación de volver a consumir a pesar de los cuidados y el sentido o apoyo que se le dé desde el personal. Y quiero resaltar que esto es normal. Y esto va a pasar en cualquier centro de rehabilitación, dado la complejidad precisamente de la adicción. ¿Cuál sería como tu mayor victoria, triunfo aquí en Maracame? Creo que estamos reorganizando. Estamos reorganizando todo lo que implica precisamente el modelo Maracame. Estamos resaltando precisamente lo que es el modelo Maracame. ¿Por qué digo modelo? Porque se suena como Maracame y piensan que solamente es internamiento, pero precisamente en el aniversario dimos a conocer los diversos programas que componen Maracame: programa residencial, programa familiar, programa de reforzamiento, programa de cuidado continuo, programa de grupo de apoyo mutuo Maracame, programa de enlaces municipales Maracame, programa precisamente de capacitación y transferencia del modelo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora la atención no está centralizada. Es decir, ya llevamos en lo que va de esta administración 12 municipios que tienen estos enlaces Maracame. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos a personas que estamos capacitando para transferir el modelo Maracame a los municipios por parte de los sistemas DIF, que ellos puedan llevar un tratamiento ambulatorio y cuando sea necesario deriven o refieran a tiempo para que aquí se les pueda brindar la atención. ¿Qué rangos de edad se atienden aquí en Maracame? A partir de los 16 años hasta la edad más alta. ¿Cuál sería tu consejo a los padres
que de repente ven a un adolescente que no lo pueden controlar, sale la típica frase de está en la edad complicada. Está en la edad complicada y la pregunta sería, ¿y qué estoy haciendo yo como papá? ¿Por qué? Porque a veces el problema no es tanto en los hijos, sino en los padres. Es decir, los hijos son el reflejo de los padres. Y a veces los padres no se dan cuenta de que pueden estar reforzando o haciendo que los comportamientos del hijo se vuelvan cada vez más graves o se vuelvan en deterioro. ¿Qué tanto juegan las nuevas tecnologías, redes sociales, internet en esto de las adicciones? En dos sentidos. Sí, puede ser un arma precisamente doble filo en el sentido de vincular al consumo, pero también de manera muy importante, que es precisamente una de las cosas que estudio, es la parte de los grupos de apoyo que surgen desde las redes sociales, donde solo por hoy nos vinculamos a no consumir, o personas con problemas de conducta alimentaria, ahí reciben también el acompañamiento a no generar estos comportamientos nocivos. Director, bueno, pues dejemos de hablar por hablar, si le parece, y un mensaje que usted quisiera se quedara grabado en la mente de quienes nos ven y nos escuchan. Que quedara grabado precisamente que en Maracame es posible acceder, que en Maracame tenemos la opción precisamente para recibir una rehabilitación real y que precisamente el dinero no puede ser un obstáculo para recibir su tratamiento. Esa es la consigna del gobernador que nos dejó muy claro. El dinero no puede ser un obstáculo para que la persona que tenga la voluntad de tratarse reciba su tratamiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.